Bueno, egunon, berriro be. Bueno, aurrera jarraitzen dugu, beste mai kontratazio bat dekogu hemen. Mai kontratazio honen hori izenburua da, hori, 6 umeen jolasen soldadura edo beko partea aldatzearena. Pasamos a la siguiente mesa de contratación. Esta mesa de contratación, el título es la sustitución de pavimento amortiguador resistente en 6 áreas de juegos. Bueno, hemen esleipen honetara 6 kontratista aurkeztu diez. Garra SL, Urdabil 2000 SL, Sabia Proyectos y Mantenimientos SL, La Carrasca, Eluroak SL eta Construcciones Ilunza SL. Bueno, pues aquí tenemos ya el informe de la oficina técnica que ha hecho después de tener la documentación de cada una de las empresas. Y bueno, pasamos a leer. Bueno, a ver, Garra SL. Garra SL presenta propuestas en 3 colores para las diferentes zonas, con un diseño correcto y sencillez de los dibujos. También ubican de forma correcta la situación de los juegos en las distintas zonas y se valora 5 puntos. Bueno, con la totalidad de Garra SL obtiene 20 puntos. Pasamos a la empresa Urdabil 2000 SL, que presenta propuestas en 3 colores para las diferentes zonas, con un diseño correcto y sencillez de los dibujos, combinaciones de colores para las zonas 1, 3, 4 y 5. En cambio, no ubica la situación de los juegos en las distintas zonas, por lo que se valora con 0 puntos este apartado. En total, Urdabil 2000 SL obtiene 10 puntos. Sabia Proyectos y Mantenimientos SL. Presenta propuestas en 3 colores para las diferentes zonas, con un diseño y sencillez. En cambio, no ubica la situación de los juegos de las distintas zonas, por lo que se valora con 0 puntos. En total, Sabia Proyectos y Mantenimientos SL obtiene 5 puntos. Pasamos a la empresa contratista La Carrasca. En La Carrasca, pues bueno, no ubico la situación de los juegos y tampoco, y se valora con 0 puntos porque la ejecución es en excesivas juntas perjudiciales a la perdurabilidad de lo realizado y carece de la sencillez de los dibujos y combinaciones de los colores. Al final, pues bueno, La Carrasca 0 puntos. Pasamos a la otra empresa, que es el Uruac SL. También obtiene 0 puntos, según este informe técnico. Y pasamos a la sexta y última empresa contratista presentada, Construcciones Ilunza SL, en el que también, según este informe técnico, no obtiene ningún punto. Total, 0 puntos. Esta era la puntuación sobre la propuesta que especifique el diseño del pavimento por cada área de los juegos, pudiendo combinar hasta un máximo de 3 colores. Pasamos al segundo apartado de las puntuaciones. Y en el segundo apartado de las puntuaciones se puntúa la acreditación de que se dispone de un equipo calibrado para realizar el ensayo utilizado para medir el HIC de un pavimento amortiguador continuo de un parque infantil. Y en total, este apartado sumaría 20 puntos. Pues bien, Garra SL obtiene en este apartado 2 20 puntos. Urdabil 2000 SL obtiene 20 puntos también. Sabia Proyectos y Mantenimientos SL 0 puntos. La Carrasca no presenta acreditación, en total 0 puntos. El Uruac no presenta acreditación, total 0 puntos. Construcciones Illunzar SL no presenta acreditación, 0 puntos. Pasamos al tercer apartado técnico de valoración y el título dice, en este tercer apartado, el croquis ha acotado cómo se va a realizar el remate del pavimento amortiguador continuo con el pavimento soporte. En total, este apartado tiene 10 puntos, se valoran 10 puntos. Bien, Garra SL
En este apartado, 0 puntos. No, perdona, a ver. Bien, en este tercer punto de croquis a todos de cómo se va a realizar el remate, está subdividido en 3 puntos. Uno sería el remate con el aglomerado asfáltico, 4 puntos. El segundo sería el remate con hormigón, 3 puntos. Y el tercero, el remate con adoquín, 3 puntos. Pues bien, en este primer remate con el pavimento aglomerado asfáltico, Garra SL obtendría 0 puntos. En el apartado remate con el pavimento de hormigón, 3 puntos. Y en el remate con el pavimento de adoquín de hormigón, 3 puntos. En total, en este apartado 3, Garra SL obtendría 6 puntos. En este apartado 3, Urdavil 2000 SL no obtendría ningún punto. Tabia Proyectos y Mantenimientos en este apartado 3 tampoco obtendría ningún punto, 0 puntos. La Carrasca no obtendría ningún punto. El Uluroa SL ningún punto. Y Construcciones Ilunzar SL, total 0 puntos. Al final, el resumen de la valoración, después de leer cada una de sus valoraciones técnicas, os resumo. Garra SL, en total, 46 puntos. Urdavil 2000 SL, 30 puntos. Sabia Proyectos y Mantenimientos SL, 5 puntos. La Carrasca, 0 puntos. El Uruac SL, 0 puntos. Y Construcciones Ilunzar, 0 puntos. Bueno, pues esta ha sido la valoración técnica. Y ahora quedan 2 empresas que son Urdavil y Garra SL. Garra SL 46 puntos y Urdavil 2000 SL 30 puntos. Estas 2 empresas pasan a la siguiente fase, que es al sobre C. Bueno, pues aquí están los 2 sobre Cs, tanto de Urdavil como Garra SL. Y vamos a abrir ahora el sobre C de Urdavil. Este sobre C es la oferta económica. La oferta económica de Urdavil, 62.695 euros, más 13.165,95 correspondiente al IVA. La oferta económica de Urdavil, 62.695 euros, más 13.165,95 euros de IVA. Vamos a abrir saldo dugu en Garra SL oferta ekonomikoa. Oferta económica de Garra SL, 69.415 más 14.577,15 de IVA. Garra SL oferta ekonomikoa, 69.415 euro, gehi 14.577,15 bezaren. Vale. Honek berdin, pasoko die udaleko langileen eskuetara eta euren txostena egingo dabe. Toda esta documentación pasará a manos del ayuntamiento y realizará el ayuntamiento su correspondiente informe. Vale, listo. Venga. Gerotxo ikusiko gara berriro.